Es verdaderamente increíble cómo es que en países desarrollados, como el caso de Suecia, sucedan cosas como la que te vamos a presentar en esta ocasión. A pesar de tantos avances tecnológicos, la humanidad está sufriendo una de sus mayores crisis, en lo que respecta a la integridad de lo que es el ser humano como una entidad de gran importancia. El aspecto económico ha cobrado la mayor relevancia de todos los tiempos, relegando los demás intereses a puestos secundarios y hasta mucho menos. Esto es algo que resulta sumamente preocupante. A todo esto se destaca el crecimiento exponencial del consumo de sustancias enervantes de cualquier tipo. La historia de Thomas Quick está precisamente inmerso en este mundo tan nocivo como es el de las drogas. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para obtener lo que queremos, aunque en muchos casos, como es este, pongamos en peligro nuestra propia vida? Te dejo este interesantísimo caso, que no es más que un ejemplo de miles que ya se han dado, y uno de tantos de los miles que faltan, y miles más que no conocemos ni conoceremos. Me gustaría mucho leer en los comentarios qué opinas sobre esta terrible situación. Sin más, por ahora conoce este muy particular caso. El asombroso caso del peor asesino confeso de la historia de Europa, que era inocente y lo había inventado todo. Esta es una historia asombrosa, absolutamente increíble. Es la historia de un hombre que confesó haber cometido un total de 39 escalofriantes asesinatos, de hombres, de mujeres y de niños, con violaciones, con mutilaciones espantosas, con desmembración de cuerpos, incluso con episodios de canibalismo. Ese hombre, considerado el asesino en serie más terrible de la historia de Europa, fue juzgado entre 1991 y 2003 por 8 de esos 39 crímenes y condenado a pasar decenas y decenas de años en prisión. Su imagen y sus crímenes dieron la vuelta al mundo. Los periódicos y la televisión decían de él que era un monstruo, le comparaban con Hannibal Lecter, el sádico asesino en serie de la película El silencio de los inocentes. Y, sin embargo, ese hombre en realidad no había matado a nadie. Sus confesiones eran todas mentiras inventadas. Era inocente. Ese hombre es sueco y se llama Paf Fakefried, aunque posteriormente adoptó el nombre de Thomas Quick. Hoy tiene 70 años y está libre, después de que todas sus condenas por asesinato fueran revisadas y anuladas. Vive en un lugar secreto, bajo una identidad secreta, y trata de comenzar de nuevo. El pasado 2019 se estrenó en Suecia y en Noruega Quick, una película dirigida por Mikael Afström, que narra su historia. Fue el periodista sueco Hans Rastam, ya fallecido, con la ayuda de su colaboradora Jenny Kuttim, quien logró destapar la verdad y sacar a la luz el que se considera como el mayor error judicial de toda la historia de Suecia. Gracias a la minuciosa investigación que llevaron a cabo, Thomas Quick dejó de ser el inhumano y aberrante asesino en serie que hasta 2013 se pensaba que era. Pero, ¿por qué mintió? ¿Por qué se atribuyó crímenes espantosos que no había cometido? Empecemos por el principio. ¿Quién era Thomas Quick? ¿Qué tipo de persona era para ser capaz de confesar más de 30 asesinatos que en realidad no había cometido? Quick había sido toda su vida un perdedor y la oveja negra de su familia. Consumía drogas y era alguien que llevaba mintiendo toda su vida. Entre otras cosas era homosexual, pero, al haber crecido en una familia profundamente cristiana, que criminalizaba la homosexualidad, se reprimía, no aceptaba que era gay, y comenzó a molestar a niños mientras estaba drogado o borracho. Y entonces, en 1991, trató de robar un banco disfrazado de Santa Claus y armado con un cuchillo para conseguir dinero, para drogas. Le detuvieron y fue a parar a la cárcel. ¿Esto fue verdad? Sí. Quick cometió ese robo y, a causa de su testimonio, su mejor amigo acabó en la cárcel, así que todos sus otros amigos le dieron la espalda. Se sentía muy solo. Poco después de entrar en prisión pidió ingresar, por voluntad propia, en la clínica psiquiátrica de alta seguridad Säter, a unos 200 kilómetros de Estocolmo. ¿Por qué? Quick tenía 40 años cuando ingresó en esa prisión psiquiátrica. Quería entenderse a sí mismo y entender su homosexualidad. ¿Cómo era la clínica Säter entonces? ¿Qué tipo de tratamiento recibió allí? Cuando Quick llegó a Säter en los años 90, allí había un grupo de psiquiatras y psicoterapeutas liderado por Margit Norell, entonces una importante personalidad en Suecia, hoy fallecida. Norell quería entender cómo funcionaba la mente de un criminal, y para ello empleaba una terapia basada en las primeras enseñanzas de Sigmund Freud, según el cual las mujeres con histeria tenían memorias reprimidas y por eso desarrollaban esa enfermedad nerviosa. Así que trataron de sacar esas memorias de Quick. Pero Quick no tenía ninguna historia increíble que contar.
¿Quick empezó a mentir para complacer a los psiquiatras y psicoterapeutas? Quick quería seguir recibiendo terapia, quería entenderse a sí mismo. Y además en la prisión psiquiátrica le daban drogas, le daban benzodiazepinas, que son medicamentos psicotrópicos que con frecuencia se prescriben a los drogadictos para ayudarles a calmarse. Y Quick era un adicto, quería drogas. Así que empezó a mentir para ganarse la atención de los psiquiatras. Para él fue fácil, estaba acostumbrado a mentir, llevaba toda su vida haciéndolo. Empezó a confesar crímenes. Siempre había sido un lector voraz, siempre leía los periódicos. Así que conocía los principales casos de asesinato que habían sacudido a Suecia y que no habían sido resueltos y se atribuyó esos crímenes. ¿Cómo reaccionaron los psiquiatras de Säter ante las confesiones de Quick? A los terapeutas les provocó una enorme excitación la confesión por parte de Quick de esos crímenes. Crímenes de los que no recordaban nada hasta su llegada a la clínica Säter. Para ayudarle a recordar, los terapeutas le pasaban libros de asesinos en serie, como TLJ, artículos de periódicos, etc. Además, en los primeros años Quick tenía permiso para salir de Säter y acudía a las bibliotecas públicas de Estocolmo y allí leía en los periódicos noticias sobre asesinatos. Quick nunca creyó que fuera a ser juzgado ni mucho menos condenado por esos asesinatos que había confesado para ganarse la atención de los terapeutas. Pero los psicoterapeutas estaban convencidos de que sus confesiones eran creíbles, que realmente las cosas podían haber ocurrido como Thomas Quick decía que habían sucedido. Así que convencieron a la policía que investigaba el caso para que creyera en sus memorias reprimidas. Todos estaban fascinados con Quick, los psiquiatras, los policías. Le creyeron y buscaron por toda Suecia los restos de los cadáveres que Quick decía haber matado. Cuando Quick decía que había enterrado los restos de una de sus víctimas aquí o allá, la policía se dirigía al lugar a toda velocidad y se ponía a buscar. Quick tenía un enorme poder, cualquier cosa que decía movilizaba a la policía y los psiquiatras. 6 tribunales suecos distintos condenaron a Quick como culpable de 8 asesinatos. Sin embargo, jamás encontraron ningún cadáver, no lograron nunca encontrar ninguna prueba material contra él. Lo que decía era verdad. Si se observaban las pruebas, realmente no había nada contra Quick. Los veredictos contra él se basaban en sus propias confesiones y en sus supuestas memorias reprimidas. Solo en el juicio por el asesinato de Therese Johannesen, una niña de 9 años asesinada en 1988 en Drammen, en Noruega, a la que Quick aseguraba haber matado rompiéndole el cráneo contra una piedra, había una prueba más allá. De la confesión de Quick, la policía había encontrado un trozo de hueso que según un experto pertenecía a un menor, de 14 años. Esa prueba encajaba perfectamente con el relato del asesinato que había realizado Quick. ¿Cuándo comenzaron los periodistas a investigar el caso de Thomas Quick? En 2007-2008. Estos habían hecho un documental antes sobre Thomas Quick y 4 de los asesinatos que había confesado. Después de hacer ese documental, se preguntaron cuánta gente podría estar en prisión por haber confesado crímenes que en realidad no habían cometido. Y una de esas personas era Thomas Quick, que además era famoso. Suecia estaba entonces dividida. Había una parte de la sociedad que estaba encantada de que él fuera el culpable de esas muertes. Pero también había gente que no creía que hubiera cometido los crímenes que se atribuía. Así que estudiaron todo el material que había sobre él para tratar de entender qué había ocurrido realmente y por qué había gente que estaba absolutamente convencida de su culpabilidad. Y así empezó todo. ¿Qué métodos siguieron? Revisaron todo, incluido su historial médico completo que, según la investigación policial, dejaba absolutamente clara su culpabilidad. Pero, obviamente, no era así. ¿Cómo era Hans Rastam como periodista? Era un periodista obsesivo con los detalles, y la clave casi siempre está en los detalles. Era un gran periodista de investigación, un periodista de raza. En cuanto veía algo que no encajaba, no paraba hasta entender lo que ocurría. Y también era alguien que creía en las personas, que creía en las segundas oportunidades. Y en el caso de Thomas Quick se dio cuenta de que podía ser una víctima. Pero, sobre todo, se empeñó en entender lo que ocurría ahí. El caso de Thomas Quick fue la cumbre de su trabajo, pero fue producto de todas las investigaciones periodísticas que había realizado antes. ¿Quick colaboró con los periodistas? Sí. Después de 6 meses trabajando con el Quick se retractó de sus confesiones. Un día nos dijo: ¿qué puedo hacer si yo no he cometido esos asesinatos? Estoy atrapado. Y Hans Rastam le dijo: ahora tienes tu gran oportunidad, dime la verdad. Lo único que sabíamos entonces era que Quick era un mentiroso, un gran mentiroso, un mentiroso magistral. Pero cuando se retractó de sus confesiones nos convencimos de que no mentía. Pero estaba todavía ese resto óseo que según un experto perteneció a un menor de 14 años y fue hallado junto al lago, en el que Quick aseguraba haber tirado el cadáver de la niña Gudrun Edersheim. Sí.
Ese hueso era una prueba contundente contra Quick y durante varios meses nos confundió mucho. Pero en 2010 se desveló que ese supuesto hueso era en realidad un trozo de plástico. A partir de ahí se revisaron todas las condenas contra Quick y fueron cayendo una tras otra. ¿Cómo es posible que se cometieran tantos errores por parte de los terapeutas, de la policía, de los tribunales? Los terapeutas que trataron a Quick, los policías que se hicieron cargo de la investigación, eran como una secta, como un culto. Si alguien aireaba algún tipo de objeción, era expulsado del grupo. Hubo por ejemplo agentes que cuestionaron cómo era posible que Quick hubiera empleado 13 formas de asesinar diferentes, algo insólito en un asesino en serie, y fueron apartados de la investigación. Y no solo eso, todas las evidencias que ponían en cuestión que Quick fuese el verdadero autor de esos asesinatos las ocultaron, no las presentaron ante los tribunales con el argumento de que podían confundirles, de que podrían hacer que no vieran a Thomas Quick como el asesino en serie que ellos estaban seguros que era. Carga en ese sentido con un sentimiento de culpa tremendo. Y, para ser capaz de convivir con ese peso enorme, lo que hace es presentarse a sí mismo como una víctima. Y sí, en cierta medida es una víctima, por supuesto que lo es, pero también es responsable. A las familias de las víctimas no les gusta Thomas Quick, nunca les gustó, consideran que destruyó sus vidas. De hecho, ninguno de los asesinatos por los que fue condenado y luego exonerado ha sido resuelto. Después del caso de Thomas Quick, ¿han cambiado las cosas en Suecia para evitar que se pueda repetir algo similar? Ha habido cambios, sí, pero no suficientes. Creo que son necesarias muchas más regulaciones sobre cómo debe de ser el trabajo de los policías y de los terapeutas. Después del caso de Thomas Quick en Suecia ha habido otros 4 casos en los que sentencias de culpabilidad han sido revocadas, y en todos los años anteriores a Thomas Quick solo hubo 2. Así que algo ha pasado, nos dimos cuenta de que nuestro sistema judicial no era tan robusto como creíamos. Ahora, por ejemplo, en cada caso hay 2 fiscales. Pero el caso de Thomas Quick ha tenido menos impacto en el mundo terapéutico. ¿Puede haber otros Thomas Quick en Suecia o en otros lugares del mundo? Sí, por supuesto, y lo vemos en casos tremendos. Es verdad que la de Thomas Quick es una historia absolutamente extraordinaria, con todos los ingredientes imaginables. Pero las confesiones falsas son algo bastante común dentro de las investigaciones policiales. Lo que no es tan común es confesar tantos asesinatos como confesó Thomas Quick y durante un periodo de tiempo tan prolongado. Además, las memorias reprimidas ahora están ganando de nuevo terreno a causa también del movimiento Me Too, que se trata de la denuncia pública de acoso y abuso sexual en espacios públicos. Creo que historias extraordinarias como la de Thomas Quick seguirán saliendo a la luz de vez en cuando porque esos componentes que las hacen posibles siguen estando en nuestras sociedades.